porque hay muchos rostros amigos y los que no son conocidos pues también son amigos. Y agradecemos al Taller Verde que nos hayáis invitado a compartir esta tarde algunos puntos de reflexión sobre banca ética en este día del medio ambiente. Y pienso que la banca ética también tiene que ver con el medio ambiente, porque ¿qué es lo que está hoy día en el ambiente? ¿Qué es lo que está hoy en día en el ambiente? Los mercados, la prima de riesgo y el riesgo de la prima, las exigencias de los bancos de sanar sus balances en negocios inconfesables que ellos únicamente saben lo que han hecho y que les llevó a la ruina, y ahora los ciudadanos tenemos que salvarlos de esa ruina con nuestro dinero, recortando las pensiones, subiendo el IVA, subiendo el IRPF, quitando pagas extraordinarias, poniendo más horas de trabajo, etcétera. Todas esas historias que conocemos. Ese es el ambiente también. No es el ambiente de la naturaleza, pero sí es el ambiente social. De modo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hoy día del medio ambiente, vamos a hablar del ambiente social que nos está asfixiando por culpa de determinados criterios abusivos de la banca y de los gobiernos serviles al servicio, por eso son serviles, de la banca y de los grandes mercados inversionistas. Y vamos a hablar de banca ética. Y parece que es una contradicción. Banca ética. Y siempre hay alguien que pregunta, ¿pero eso es posible? ¿No está usted diciendo algo que se contradice en sí misma? ¿Es que la banca puede ser ética? Y nosotros respondemos, depende. ¿Es que la política, puede haber una política ética y políticos éticos? Y la mayoría dicen, no. Nosotros decimos, depende. Depende. Depende cómo sea su sistema de actuación. Por sus frutos los conoceréis como los buenos árboles o los árboles que están dañados. Analicemos sus frutos. Banca ética. Eso se llama una contradicción y en griego se llama un osímoron. Un osímoron, esa palabrota griega, quiere decir que en una frase lo que dices en la primera parte y lo que dices en la segunda niega lo de la primera. Banca ética. Si es ética, no puede ser banca. Lo segundo niega lo primero. Parece contradictorio. Pero tenemos muchos osimorones en nuestra sociedad y en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si salimos a la calle y vemos un comercio que pone carpintería metálica, es un osímoron. Si es metálica no puede ser carpintería. Parece que se contradice. O por ejemplo, en las guerras, cuando escuchamos algún relato de un periodista que está en primera línea, dice, ha habido un bombardeo y han muerto 10 personas por fuego amigo. Es como el defensa que se cuela un gol en su propia portería, ¿no? Pues fuego amigo. ¿Cómo es que han muerto con un fuego amigo? Si es fuego, si es disparar, no pueden ser amigos. ¿Veis? Hay muchos osímorones, pueden ustedes encontrar mucho en nuestro lenguaje, que nos pueden confundir. Bien, banca ética no es un osímoron, es una realidad que no se contradice en sí misma, puesto que la realidad nos está diciendo que es posible, porque ya es real, desde hace muchos años, solamente que es una realidad muy ignorada, porque solo conocemos
Casi todo el mundo conoce únicamente la banca comercial, la que está en las calles, la que tiene los letreros y sus buenas oficinas en todas partes, donde ponemos nuestra nómina, nuestros ahorrillos, donde pedimos un préstamo, etcétera, etcétera. Esa es la banca y el banco. Ya no digo cajas de ahorros porque no hay, y las pocas que quedan dejarán de existir. Eso es lo que la gente en general entiende por banco. Pero desconocemos o desconocen una realidad ya muy, muy veterana en Europa y en otras partes del planeta, que es la banca ética. Existe, funciona y es posible porque existe y funciona. No es un proyecto, no es algo que venimos a contar, algo que será en el futuro, sino algo que ya existe. Y la banca ética nace porque necesitamos cambiar de dirección. Necesitamos cambiar de dirección por conciencia, por decencia y por conveniencia. Por conciencia, porque los que tenemos conciencia social y conciencia de justicia social, miramos lo que sucede en la calle y decimos, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Nuestra conciencia nos dice que no es ético todo lo que estamos viendo y todo lo que nos están vendiendo. Por decencia, porque somos personas decentes, personas honestas, que nos duelen las tripas cuando vemos lo que vemos. Y como somos personas decentes y honestas, estamos en contra de tanta indecencia y de tanto chorizo y de tanto engaño y de tanto estrujar la ubre del pueblo hasta sacarle la última gota para alimentar los grandes depósitos de los supergrandes. Y por último tenemos que cambiar y buscar cambios por conveniencia. A todos nos conviene, a todos, porque la dirección por la que nos están empujando no conduce a ningún buen sitio. Ustedes, los que trabajáis en Taller Verde y trabajáis por extender la conciencia medioambiental, saben que no se puede seguir produciendo ilimitadamente en un mundo limitado. Nuestro mundo, nuestro planeta tiene sus recursos limitados y no podemos creernos que vamos a crecer de un modo ilimitado e indefinido. Eso es mentira y eso está llegando a su fin con el pico del petróleo y con otros picos y con otras cimas y otras profundidades que nos están haciendo agotar los recursos del planeta. De modo que necesitamos aprender a vivir de otra manera, como decía Gandhi, vivir sencillamente para que todos podamos sencillamente vivir, porque si no aprendemos a vivir sencillamente, es que sencillamente dejaremos de vivir. Parece que no nos lo queremos creer, pero ese es el diseño que están haciendo con nosotros. Pero hay alternativas y hay salidas. ¿Es posible? Es posible. Y en el caso concreto del dinero, es posible. Es posible nuestra relación diferente con el dinero. Es posible. Usted está chalao. Posiblemente. O estarán chalaos otros que nos han metido en la locura de pagar una hipoteca de 40 o 50 años y trabajar toda nuestra vida nosotros y posiblemente algunos de nuestros hijos trabajando para el banco. ¿Quién está chalao? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Y parece que no hay otro modo de ser, de que sea. Es posible. Y nosotros en Banca Ética decimos, con mi dinero no. Con mi dinero no. Es posible vivir de otra manera. Y no tenemos que esperar. No tenemos que esperar. Podemos hacerlo ya. Podemos plantear otras alternativas. La que ustedes plantean con vuestro trabajo educativo de
conciencia medioambiental, la que nosotros venimos a plantear hoy con vosotros y vosotras, de que es posible que el dinero no esté al servicio de los mercados y de los usureros y de los ladrones, auténticos ladrones, más todavía, criminales. Ese es su verdadero nombre, criminales, porque con sus políticas económicas están llevando ahora a nosotros, y desde hace muchos años en el tercer mundo, a millones de personas a la muerte, a la miseria, a la exclusión social. Su nombre auténtico es criminales. Digamos las cosas como son. No son mercados. ¿Qué es esa palabra? Mercados. No es la prima de riesgo. ¿Dónde está esa prima mía que yo nunca la he conocido? Que me la presenten. Todo eso son palabras para ocultar la verdadera realidad del crimen organizado, institucional, económica y políticamente. Ir eliminando a todo aquel que no sea competitivo, todo aquel que no pueda competir. ¿Y dónde se compite? En el mercado. El que queda fuera del mercado queda fuera de la vida. Criminales. Aunque se les llame con otros nombres y aunque se les pongan medallas muy importantes de la Unión Europea o de la ONU o de quien sea. Aquel que niega el derecho a la vida a los demás, ¿qué nombre le podemos dar? Aquellas instituciones políticas, económicas, sindicales, sociales, que niegan el derecho al bien común, ¿qué nombre le podemos dar? Las cosas claras y el chocolate espeso. Estamos en una economía deshumanizada que busca el fin en sí misma, una sociedad dominada por el sistema financiero, que parece que está dirigido por locos, pero no son locos, tiene su lógica. Su lógica es separar el dinero, que es un instrumento, es solamente un instrumento para el bien común, y que lo convierten en un instrumento de dominación, no para servir al bien común, sino al bien privado de unas minorías cada vez más minoritarias. Y todo esto se hace en la oscuridad. Si usted va a su banco y le hace la pregunta a la persona que está en ventanilla, ¿este banco qué hace con mi dinero? La persona que le atiende pondrá una cara de extrañado y dice, ya me ha llegado aquí un Mahara. Sí, quiero saber qué hacen con mi dinero. Yo tengo aquí mi nómina, mis ahorrillos. Quiero saber qué hace este banco con mi dinero. No lo sé, pregúntele usted al director. Llama a la puerta del director. Señor director, ¿qué hacen con mi dinero? Pues no lo sé, voy a llamar al director general, que está en la capital. Le dirá que no, lo sé. Espere usted que le voy a llamar a Madrid. Llamarán a Madrid y en Madrid le dirán, eso es información reservada, información secreta. Usted lo único que le puede interesar es cuánto le pagamos por el dinero que usted tiene depositado en nuestro banco. De lo demás no se preocupe, eso es cosa nuestra. Y eso es lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos, no preocuparnos. Lo único que nos preocupan es si nos dan medio puntillo más o nos quitan medio puntillo más de interés en nuestros ahorros. La banca ética viene a cambiar ese planteamiento. Lo que a mí me preocupa no es lo que usted me pueda dar de interés por mis ahorros, sino qué está usted haciendo con mi dinero. Quiero saberlo, porque yo soy una persona con conciencia, una persona decente, y quiero que mi dinero sirva para cosas decentes. Y yo soy una persona que combato a favor de la justicia social y del bien común, y quiero que mi dinero esté al servicio del bien común. Así es que con mi dinero no. Con mi dinero no.
Miren ustedes, o mirad vosotros y vosotras, lo que hacen con nuestro dinero. Lo que se sepa públicamente, ¿eh? Porque hay otras cosas que no nos vamos a enterar nunca. ¿Quién no tiene de los aquí presentes su dinero puesto en alguna de esas entidades? Seguro que a todos como ratoncillos nos han cogido en la ratonera. Y tenemos nuestros ahorrillos, nuestras nóminas, nuestros recibos en alguna de esas entidades, ¿verdad? Con mi dinero no. Con mi dinero no. Esa es la respuesta alternativa. Y hoy hay una alternativa. Porque antes se podía decir, ¿y qué hago con mi dinero? ¿Lo saco de la caja de ahorro? ¿Y dónde lo meto? ¿En una caja de carne de membrillo? Es que eso lo dijo una mujer de mi pueblo. Que iba uno pues captando clientes y le dijo a una señora ya mayor, señora, ¿y usted en qué caja tiene el dinero? Y dice, yo, una caja de carne de membrillo. Es el mejor sitio, ahora mismo. No, el mejor sitio es la banca ética. El mejor sitio es la banca ética. Y entonces, pues de eso vamos a hablar. Y yo ya, con esta pequeña o larga introducción, termino. Que la palabra basta ya, que se pronuncia en tantos sitios, en tantas manifestaciones, en tantas plazas, con tantas personas indignadas por tantas cosas. Basta ya, basta ya. Pues en la cuestión del dinero, ese basta ya se traduce prácticamente en decir de un modo concreto, con mi dinero no. Mi dinero va a estar al servicio de la justicia social. Hasta ahí lo que yo quería transmitir así en esta pequeña introducción. Y ahora seguimos con Miguel Ángel y con José Luis, ya descendiendo a terrenos más concretos de banca ética FIARE. ¿Tu agüita? Perdona que vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Y esto? Bien. Perdona los inconvenientes de las tecnologías. ¿Me lo acerco? A ver, ¿hay cable ahí abajo? Sí, vale. Bueno, pues terminamos un poco el panorama de introducción que os ha comentado Esteban. Esta parte obviamente es muy, como toda la exposición que vamos a hacer, es muy opinable, es muy subjetiva, pero es un poco nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Resumiendo cómo actúa la banca comercial, la banca convencional, ¿no? Algunas cosas desde siempre, otras recientes, el tema de las comisiones, el tema de los sueldos de las cúpulas directivas, que es un gran problema organizacional, porque incluso hace años, cuando todavía existían las cajas de ahorro e intentaban, se supone, tener una función social, un gran problema que tenían es que el divorcio entre las élites directivas de las cajas de ahorro con su sobresueldo y todas estas cosas, y lo que los trabajadores propiamente de las cajas creían que estaban haciendo o querrían hacer, ¿no? El tema de los beneficios aún en tiempos de crisis, que no deja de ser sospechoso, el tema de las ejecuciones hipotecarias, la restricción del crédito, un grandísimo problema que nos está llevando económicamente a donde estamos, ¿no? Creo que fue ayer o anteayer, si no recuerdo mal, comentaban una noticia en los medios de comunicación, decían que el Instituto de Crédito Oficial tenía este año el mismo presupuesto que el año pasado,
que creo recordar que hablaban, no sé si me voy en las cifras, de 20.000 millones, 20.000, disparate quizás, el mismo presupuesto que el año pasado. En cambio habían prestado en lo que llevamos de año el 20% de las cantidades prestadas, solo el año pasado. O sea, este año solo el 20% de lo que se había prestado el año pasado. Pero dinero decían que había. Y salía algún representante oficial diciendo lo que no hay es demanda. ¿Demanda de crédito no hay? ¿En qué planeta vive ese hombre? Bueno, pues aun habiendo dinero que dicen que no hay, no llega a las pymes, a los autónomos. Yo supongo que todos conocemos gente, pequeños empresarios, gente que desearía salir para adelante y que no hay crédito en ningún lado, ¿no? Es una locura, vete a llamar a oficinas a pedir dinero. Bien. Y claro, desde la banca ética decimos, vamos a ver si los bancos existen para eso, ¿no? ¿Para qué están los bancos? Captar ahorro y dar préstamos. Si no dar préstamos, ¿qué haces? Explícamelo, porque no lo entiendo. Bueno, el tema de la absorción de las cajas de ahorro, como dice ahí, que bueno, lo veíamos venir hace unos años, nosotros ya lo estábamos denunciando, ¿no? Que paradójicamente la gran banca y sus tropelías que nos han metido en el mundo y en la crisis en la que estamos, en lugar de salir pidiendo disculpas y pagando el precio que haya que pagar, resulta que salen más fortalecidos y encima piden un precio. ¿Y qué precio ha sido? La entrega de las cajas de ahorros, que hasta hace unos años eran más de la mitad del mercado financiero. Hoy día no existen, y las pocas que existen son testimoniales, y todo ese mercado está en poder de la gran banca privada. Han pedido la guillotina sobre la competencia y nuestros políticos se la han dado encima con la que nos han traído, ¿no? Bien. El tema de las preferentes, ya aquí todo vale, ¿no? Con tal de cubrir balances y que no esto, pues al señor de toda la vida, que lo tengo allí 20 años en la oficina, un buen día, llego y presionado por mi jefe, a su vez presionado por el otro, pues el señor de la ventanilla pues no tiene más remedio que meter a uno o a dos o a 20 en historias de estas de preferentes, ¿no? Conocidos suyos, supongo también personas anónimas, pero supongo que también conocidos. ¿Hasta qué grados de abyección lleva este sistema a las personas, ¿no? Porque un trabajador de una oficina de cualquier banco no es el diablo, es una persona normal y corriente, pero sometida a presiones de todo tipo, con su puesto de trabajo en juego, y pues supongo que llega un momento en que dice, bueno, pues a este pobre le voy a cambiar su depósito a plazo fijo de toda la vida por una preferente. Y el día de mañana Dios dirá, porque si no me echan a la calle. Bien. El tema de la crisis de la deuda y el origen de todo. Todo está movido por el lucro. El lucro sin fin, la necesidad de ganar más cada año es la que nos trae hasta aquí. Pues no, ahí dice, si todo se supiese ardería el mundo. Pues no porque nosotros digamos todas estas cosas. Perdón. ¿Qué le damos? No porque nosotros digamos todas estas cosas, que vosotros y vosotras probablemente ya sabéis todos, va a cambiar sustancialmente nada. Sin embargo, tenemos que reflexionar en eso, ¿no? El mundo de la economía y las finanzas no son cosas técnicas, no son cosas para expertos. Los ciudadanos y ciudadanos tenemos que estar metidos ahí, porque si les damos los hilos de esas cosas a los que los tienen, pues nos traen a donde estamos. Y ahora quejarme, ¿no? Que eso se nos da muy bien. Bueno, pues no nos quejemos tantos y asumamos la responsabilidad sobre nuestra economía y nuestras finanzas. Porque ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Bueno, eso es una exageración, ¿no? Un poco, no sé, cada uno sabrá en conciencia, ¿no? hemos estado, de hecho, yo creo, toda la sociedad muy despreocupada de todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran tiempos de vacas gordas, todo iba bien, y como dice Esteban, yo me voy donde me den un poquito más de interés, allí me voy. Era normal, todo el mundo lo hacíamos. Desinteresado, pues sí, en esa misma línea. Avaricioso, un poquito, lo socialmente permitido, ¿no? Tampoco más de, oye, si este me da un 2 y este me da un 3, ¿por qué no me voy a ir el que me da un 3? Me da un 3.
Y como decía Esteban, ¿pero qué está en el fondo? ¿Qué hace este y qué hace este con mi dinero? Como no lo sé en ninguno de los casos, pues me voy al que me da más, ya está. Poco coherente, esto necesita explicar, creo, necesita ser explicado. ¿Dónde está la coherencia aquí? Pues normalmente la gran mayoría de las personas que asisten a un debate o una charla sobre banca ética, pues no son especuladores profesionales, porque aquí no sé a qué vienen, ¿no?, ese tipo de gente. Es gente más o menos socialmente preocupada, involucrada, gente que de una manera o de otra, en su trabajo, en su tiempo libre, trabaja por valores como la justicia, la solidaridad, este tipo de valores, pienso yo. La gran mayoría de gente que asiste a este tipo de charlas es gente así. Entonces, esta gente, si en su vida la justicia, la solidaridad, el bien común son cosas importantes, y además lo demuestra dedicando tiempo, esfuerzo, militancia, ¿cómo es que su economía trabaja 24 horas al día sin vacaciones por los valores contrarios? Porque claro, teniendo mi dinero según donde lo tenga, aunque yo no lo sepa, haciendo qué, resulta que he hecho un montón de horas todos los días por la justicia y la solidaridad y mi dinero me desmiente a mí mismo, porque está trabajando por lo contrario. Está trabajando por el lucro, por la sociedad desestructurada y por las diferencias que tenemos, ¿no? Bien, yo os invito a todos y a todas a que lo penséis, cada uno, ¿no? Claro, como decíamos, esto es muy complicado, esto solo entienden los expertos. Bueno, pues los expertos nos han llevado hasta aquí, así que los que no entendemos nos tendremos que meter, si queremos evitar males mayores, ¿no? Y después, entre nosotros, es mentira, esto no es tan complicado, esto es fácil, facilito. Algunas cosas son complicadas y hay que tener unos estudios y una preparación, pero otras cosas son sentido común y ética, y ser buena persona. Y para eso no hace falta una preparación especial, al revés. La preparación especial, desgraciadamente, muchas veces te quita esas cosas. Eso es otro problema. Resumiendo esta parte, ¿qué os proponemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues coherencia interna, en la línea de lo que os iba diciendo, ¿no? Es una invitación, claro. Como decía Esteban, no con mi dinero. Pues yo mi economía, mis ahorros, los voy a ir retirando de todo ese mundo de banca convencional y los voy a poner al servicio de mis valores, de los míos, no de los grandes directivos de la gran banca, de los míos. ¿Es posible? Sí. Y después caer en conciencia, tomar conciencia de que un engaño muy extendido en nuestra sociedad es que nos invitan con esa publicidad que nos entra por los ojos las entidades financieras, de ya no los regalitos, la vajilla presente siempre en todas partes o el punto más de interés, sino que nos dicen, trae aquí tu dinero porque tu dinero produce más dinero. Bien, el dinero tiene otras posibilidades, no solo invita a ganar más dinero, es también un instrumento de transformación social, si lo sabemos usar y lo queremos usar para eso. Porque como decíamos, según cómo maneje yo mi economía y según cómo la gestione, puedo impulsar hacia una sociedad desigual o una sociedad más igualitaria. Entonces, es un instrumento de transformación social. Se nos invita constantemente a que de eso no nos demos cuenta, sino que pensemos que mi dinero es más dinero. Si yo tengo 1.000, 1.005, después de 1.005, 1.007, 1.010 y ya está. No, es una trampa, ¿no? Y nos lleva a donde estamos. La banca ética, ¿esto qué es una cosa nueva? No, ya os he dicho Esteban, relativamente poco conocida, sí, en nuestro país más, pero bueno, es una línea más que busca otra economía, ¿no? Para otro mundo posible, eso que oímos muchas veces por ahí, que vosotros sabéis perfectamente de qué va, qué intenta expresar, ¿no? Bueno, pues comercio justo, ya sabemos lo que es, está muy extendido, el consumo responsable, la campaña de la deuda externa que tuvimos allá por el año 2000 y que hoy la tendríamos que hacer, pero para la deuda nuestra, para la deuda propia, porque nos está asfixiando. Bueno, pues son líneas conocidas, son movimientos dentro de la economía que buscan otra economía. Pues las finanzas éticas
las finanzas alternativas, solidarias, de toda esta manera se les llama, pues es otra línea más, ¿no?, de todas esas, ¿no?, con un valor. Queremos destacar un valor, como os he dicho, la rentabilidad o el impacto social de la economía, ¿no? No solo rentabilidad monetaria, sino rentabilidad social. ¿Qué es la banca ética? Perdona. ¿Qué es la banca ética? Esto es un tema, vamos a ver, definiciones que yo sepa, así estándar o homologadas no existen, y si existen me da igual. La banca ética es lo que acordemos o para nosotros, para que una entidad sea banca ética, porque no sé si sabréis que últimamente casi todas las entidades les gusta apuntarse a este carro, la gran mayoría de las grandes, pues como una capa de marketing, ¿no?, me disfrazo un poquito de lo que no soy, porque eso vende. Para nosotros, para ser una entidad de banca ética hay que cumplir determinados principios, pero esto, como os vuelvo a decir, es nuestra impresión, nuestra forma de ver las cosas. Otras son posibles, claro que sí. Hay que ser una entidad coherente. ¿Coherente qué quiere decir? Pues que aunque yo sea un banco, no puedo financiar proyectos que vayan en contra de mis principios y de mis valores, por muy rentables económicamente que sean. Porque si no, apaga y vámonos, ya no sigo hablando, ¿no? Transparencia, muy importante, como os decía Esteban. ¿Quién de nosotros sabe qué hace su banco con su dinero? Es más, podría preguntar, ¿quién lo ha intentado alguna vez averiguar? ¿Y hasta dónde ha llegado? Es bastante complicado saber qué hacen los bancos con el dinero. Bueno, pues eso hay que facilitarlo para ser entidad de banca ética. Facilitarlo todo lo posible, que la gente sepa qué hacemos con su dinero, en qué lo prestamos, de dónde vienen nuestras fuentes, ¿no?, también. Compatibilidad alude a que los proyectos que se financien no solo tienen que ser buenos proyectos desde el punto de vista social que estamos diciendo, sino también proyectos económicamente viables. A lo mejor hay muy buenas ideas desde el punto de vista social a poner en práctica, pero no son viables económicamente. Bueno, pues entonces habrá que darles dinero, pero no prestárselo, porque si no son económicamente viables no te van a poder devolver el préstamo, ¿vale? Hace falta esas dos condiciones. Y después esos tres principios anteriores aluden a lo que sería, por así decirlo, la banca ética vista desde la sociedad, vista desde fuera. Y estos otros tres aluden a lo que sería la banca ética vista desde dentro, puertas adentro de la estructura de la organización, ¿no? Si decimos que el gran problema, uno de los grandes problemas es que han fomentado la dejación de responsabilidades del ciudadano con respecto a su economía, pues por coherencia nosotros decimos que es muy importante fomentar la participación del ciudadano y ciudadana y su responsabilidad. No se trata de decir, toma tu dinero, que tú eres bueno, el otro era malo, y me sigo olvidando de ti como me olvidaba del otro. No, así no construimos ciudadanía. Cada uno se implicará hasta donde pueda, quiera y sepa, pero que hay que estar encima de las cosas. Porque si no, todas las organizaciones pueden perder su impulso inicial y ser poco fieles a sí mismas, ¿no? ¿Cuál es la única garantía? Estar encima, participar. Cuando hay algo que se ve que no está bien, denunciarlo, criticar. Y después, como es una organización, debe de serla, según nosotros, democrática, pero democrática desde el punto de vista político, no del dinero. Sí. Una persona, un voto. No una persona, un voto por cada euro, porque entonces el que tenga 1 millón de euros tiene 1 millón de votos. Una persona, un voto. Tendrá más dinero o menos dinero, eso da igual. Es una persona, por tanto, un voto. Y por último, principio de reflexión. ¿Esto qué es? Bueno, pues que nosotros no nos consideramos unos iluminados, de nada. No tenemos recetas para arreglar el mundo, de nada, para nada. No pensemos que lo nuestro es perfecto y que todo lo demás es malo, tampoco. Entonces, el principio de reflexión es sencillamente que con estas bases de participación, responsabilidad y democracia y unas estructuras adecuadas, tenemos que ir haciendo camino al andar. Porque no sabemos pasado mañana si tiraremos un poquito más para acá o un poquito más para allá, porque no tenemos recetas. Hay que ir andando. Hasta aquí yo creo que
desde nuestro punto de vista es una reflexión general de lo que nosotros entendemos por banca ética. Ahora vamos a entrar un poquito en particular en FIARE y para no pasarnos de tiempo intentaremos ser breves y daros mucho tiempo para preguntas y todas estas cuestiones. Voy a saltarme una parte. Esto es importante. ¿Qué es FIARE? Además, en este momento, en estos meses pasados y futuros, en este año en concreto, nosotros estamos en un proceso de transformación desde una estructura y una realidad hacia otra. Es un momento especialmente confuso, pero a la vez interesante, ¿no? FIARE es una doble realidad, ¿no? Por una parte es un instrumento financiero, un banco. Captamos ahorro, damos préstamos. No especulamos, pero eso vendrá después. Damos préstamos, no hacemos guarrerías con el dinero de nadie. Entonces es una herramienta financiera. La banca es muy simple, es intermediación financiera. Sitios donde sobra el ahorro, nos ponemos en contacto con sitios donde hace falta crédito. Y ahí en medio está la herramienta financiera, pone en contacto una cosa con otra. Se acabó. Ya está, eso es un banco. Todo lo demás, que es casi todo lo que hace la gran banca tradicional, será lo que sea, pero no es intermediación financiera. Bien, pero no solo es una herramienta financiera, sobre todo es un proyecto de construcción social. ¿Por qué es un proyecto de construcción social? Porque nosotros cuando empezamos a construir FIARE partíamos de una realidad a la que más o menos conocíamos, y es que ya había mucha gente intentando hacer economía alternativa y solidaria y haciéndola, afortunadamente, en toda España. Había muchos grupitos que hacían finanzas alternativas, había muchas realidades, había economía social, cooperativismo auténtico, lo hay y lo había, y otras muchas realidades, empresas de inserción, no sé qué deciros, muchas otras realidades, ¿no? Entonces nosotros no hemos llegado como si hasta aquí no existiese nada, sino que si tenemos que construir una banca ética, tiene que ser apoyándonos y contando con toda esta gente, porque es la que está haciendo la economía alternativa. Y hay que involucrarlas en un proyecto de banca ética. Involucrarlos a ellos, porque si no, los primeros que no pensamos que estamos haciendo las cosas bien somos nosotros. Si nosotros creásemos una banca ética en España y la creásemos al margen de todos los pequeños o grandes grupos que hacen economía alternativa y solidaria en España, ¿qué estamos haciendo? Hay que involucrarlos, ofrecerles un proyecto y decirles, esto es vuestro si lo queréis, meteros. Y es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Y eso es un trabajo de construcción social, de agregación de ciudadanía, alrededor de una cosa nueva, que es la banca ética o las finanzas alternativas. Entonces, FIARE son las dos cosas a la vez, una herramienta financiera y un proyecto de construcción social. Con dos objetivos básicos, como hemos dicho antes, financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo y que sean viables económicamente. Desde el punto de vista del crédito, eso es lo que hacemos, con unos sectores preferentes que ahí tenéis. Y desde el punto de vista del ahorro, a la persona o entidad o colectivo, asociación, empresita que tiene un excedente de tesorería, pues aquí también puedes poner nuestro ahorro, tu ahorro. Lo pones en nosotros lo vamos a destinar a eso que te decimos, no a otra cosa. ¿Por qué esos sectores preferentes? Pues porque, bueno, lo dejamos para las preguntas si alguien lo pregunta. Algunos ejemplos de proyectos, no me quiero detener mucho, los tenéis todos documentados en la web, si tenéis curiosidad, ¿no? Estos son en concreto de Andalucía y Extremadura, pero todos están documentados en la web. Algunas cifras, no sé si daros, no os quiero aburrir con esto, voy a ir solo a la final. Bueno, algunas de las más recientes, para que veáis un poquito el tamaño de qué estamos hablando. Pues tenemos más de 33 millones de euros en depósitos, hemos prestado más de 26 millones en préstamos, el capital social que hasta ahora tenemos suscrito por socios, personas y entidades es más de 4 millones y son unas 4.003 pone, ¿no? Sí, 4.003. Bueno, estas eran a esa fecha. Quiero decir, es una entidad desde el punto de vista financiero bastante pequeñita.
incomparablemente pequeño con la gran banca convencional, pero tampoco es ya tan poca cosa. Más de 4.000 personas y entidades, más de 4 millones de euros de capital social, más de 33 millones de euros de ahorro. No estamos hablando de una promesa, es una realidad, como ha dicho ya Esteban, ¿no? Os dejo con José Luis, que os comenta un poquito de nuestra estructura en este momento que os decía. Y ahora seguimos. Perdón. Bueno, la estructura que tenemos ahora mismo, como decía Miguel Ángel, está en un momento, en un proceso de cambio. Ese cambio viene fundamentalmente dado porque a lo largo del tiempo, en la medida en que nosotros, como FIARE, a nivel de España, íbamos creciendo, tuvimos la necesidad de operar bancariamente en España. Entonces, eso lo hicimos a través de agente bancario de una banca que ya funcionaba exactamente muy similar a lo que nosotros estábamos pretendiendo y construyendo en España, que era la Banca Popular Italiana. Entonces, ellos nos prestaron la infraestructura para poder empezar a actuar como agente bancario en España. Y así hemos estado 3, 4, 5 años, no sé exactamente los años que hemos estado. Y eso nos ha llevado a un proceso mutuo de conocimiento. Entonces, para nosotros seguir el proceso solo en España, necesitaríamos muchos más años por delante, porque las condiciones bancarias del Banco de España se nos hacía inalcanzable, porque cada vez el horizonte, por ejemplo, de capital social, era cada vez más alto. Entonces, con esa condicionante y con el conocimiento que en el proceso de trabajar junto con los italianos, llegamos a la conclusión de que lo mejor era de alguna forma entablar una unión a nivel europeo. Entonces, igual que existe ese proceso, o sea, esa banca en Italia, pues existe también en Francia, existe también en Alemania, y hemos estado durante 2 años o 3 años unas conversaciones en las que finalmente solamente se lleva a cabo la unión entre la Banca Popular Italiana y FIARE España. Ese proceso se inició hace 2 años, se ratificó en marzo del año pasado y ahora justo el 18 de mayo de este año ha sido la Asamblea General en Florencia, en Italia, donde se ha concretado ya el proceso de unión final. Queda unos flecos de tipo legal entre el Banco de Italia y el Banco de España, en fin, que no voy a entrar en ese tema, pero que es cuestión ya de muy pocos meses para que la unión práctica sea definitiva. Eso como introducción. Eso nos implica también ganar volumen. Es decir, ellos llevan 12 años como banca funcionando. Entonces, sus números son muy por encima de los nuestros. Por ejemplo, nosotros estamos en unos 4 millones y algo de capital social. Ellos pasan de los 40. O sea, para que hagáis una idea de las cifras. Pues en captación de ahorro igual. O sea, tienen mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, en esa realidad, nosotros teníamos una estructura organizativa propia que, lógicamente, tenemos que adaptarnos y en algunas cosas seguir las peculiaridades que teníamos. Por 2 motivos. Uno, porque no queremos renunciar a determinadas formas de actuar concretamente, y otro, porque, querramos o no, a nosotros en España nos condiciona mucho el sistema autonómico en cuanto a la división geográfica. Es decir, en Italia hay 4 divisiones territoriales, pero que no obedecen a la realidad como en España. Es así, en España, si se dice una realidad territorial, es una sola provincia, por ejemplo, como puede ser el caso de Madrid o de Santander o de Murcia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. ¿Por qué? Porque para nosotros, así, para que se dé fundamentalmente el tema de la transparencia, el tema de control, eso se hace desde la estructura social. O sea, tú tienes que tener una estructura bancaria, como decía Miguel Ángel, en la que, bueno, ahí sí pueden estar los técnicos, ahí sí hace falta gente que tenga conocimiento, pero en la estructura social lo que hace falta es gente que realmente
quiera controlar su proceso, el proceso de su dinero, que controla al técnico. Y entonces, esa estructura es un poco en la que yo voy a tratar de explicarlo cómo estamos, ¿vale? Ya os comento que en Italia hay 4 áreas geográficas que funcionan operativamente. Entonces, España lo hemos constituido como una sola área en principio. Somos la 5ª área de esa unión bancaria, ¿vale? Por realidad de número, es decir, no por otra cosa, ¿vale? En la medida en que vayamos creciendo, pues se irá dividiendo esa realidad geográfica. Entonces, internamente, dentro de esa estructura de área, nosotros nos hemos subdividido, además, en otra serie de áreas, ¿vale? Que en principio van a ser 3 zonas de áreas. Una que recoge toda la aportación del norte, es decir, lo que es Navarra, Euskadi, Santander hasta Galicia. La otra, la zona del Levante, o sea, Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, y la otra de la zona centro, lo que es Extremadura, Castilla-León, Andalucía, Canarias, ¿no? Y me voy a centrar en cómo funciona el área de Andalucía, el área sur, ¿vale? Porque en CIARE se ha ido creando organización en la medida en que se iba implantando esa realidad geográfica. Entonces, en CIARE Sur éramos Andalucía y Extremadura, constituíamos CIARE Sur. Y seguimos constituyéndolo, ¿vale? Lo que pasa es que por adaptarnos a la mecánica organizativa de Banca Populares, nos hemos tenido que crear la circunscripción, que es la base donde se controla realmente la estructura social. O sea, la estructura social, su base de participación está en la circunscripción. En la circunscripción de todos los socios, con una estructura de asambleas, se puede subdividir, ahí se puede hacer. Y tiene su grupo de representación, o sea, el grupo operativo que se elige en esa circunscripción es el GIT, que es el grupo de intervención territorial, que digamos es el que tiene las funciones de control local. Estamos en la circunscripción, somos 3, o sea, la CIARE Sur se ha dividido en lo que es Extremadura, Andalucía occidental y Andalucía oriental, ¿vale? Entonces, cada circunscripción tiene constituido su JIT, y en ese proceso es donde nos encontramos ahora mismo. Vale, ya os dejo con Miguel Ángel y a partir de ahí pasamos a las preguntas. Os voy a poner solo una cosa más que quiero y ya sí. A partir de ahí empezáis. ¿Por qué decimos nosotros de nosotros mismos que somos banca ética? Y otros que también digan eso, pues que lo argumenten, ¿no? Nosotros, ¿por qué? Por nuestros sectores preferentes de financiación, ¿no? Cooperación y comercio justo, sector de intervención social, sector medioambiental y el sector de valores, cultura. ¿Por qué estos sectores preferentes? Porque en FIARE hicimos un análisis ético y lo intentamos aplicar a la intermediación financiera. ¿Y en qué consistió? Pues es muy fácil. Vivimos en sociedades injustas, en sociedades con una tendencia muy fuerte hacia la desigualdad, y hay personas y entidades que trabajan en contra de eso, que intentan reparar los daños y tapar las grietas de las sociedades injustas.
esos núcleos de actividad económica, esas personas y entidades, son a las que nosotros preferentemente queremos financiar. Se acabó nuestro análisis ético, ¿no? Somos un instrumento de intermediación financiera que desea financiar preferentemente al sector de cooperación internacional y comercio justo, al sector de economía social, intervención social, al sector medioambiental y al sector contracultural, para expresarnos. Además de esto, otras cosas sí, pero esos son los sectores preferentes. Otra razón por la que somos banca ética: somos la única entidad bancaria que es miembro de REAS. No sé si conocéis lo que es REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa, ¿no? Una realidad con poca presencia en Andalucía, pero sí bastante por el norte de España, ¿no? Somos una entidad bancaria sin ánimo de lucro, así como suena, sin ánimo de lucro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que aceptamos todos los proyectos ruinosos que nos vengan? No, como hemos dicho antes. Hemos dicho que cuando haya, que esperamos que sea ya nuestro primer año con excedentes, con beneficios de la actividad de intermediación financiera, no se van a repartir beneficios. Ninguna de las personas que está en FIARE como socio o las estructuras de decisión se puede beneficiar personalmente de esos beneficios. Hay una, como toda cooperativa de crédito, hay una participación, un capital social. Pues el capital social se irá revalorizando muy poquito a poco, pero no vamos a dar dividendos ni nada por el estilo. Si hay excedentes, se reinvierten en el proyecto, ¿vale? Y esto cambiará, si algún día tiene que cambiar, pero a día de hoy yo diría que el consenso es casi unánime. 99,99% de esos 4.003 socios de FIARE estamos de acuerdo en esto. O sea que es difícil que cambie, ¿vale? ¿Por qué somos banca ética? Porque somos un proyecto participativo y democrático. Hay otros proyectos que se dicen de banca ética, pues que ellos digan si lo son. Y yo os invito a vosotros y vosotras que lo comprobéis. Si son participativos y si son democráticos. Porque con otras realidades tú lo único que puedes hacer es ser cliente. Y tienes los derechos que tiene un cliente. Si te gusta bien, si no te vas a otro. Se acabó. Nosotros nos parece absolutamente insuficiente eso para autodenominarse banca ética, ¿no? Bien, la evaluación ético-social de los proyectos la hacen las personas de base del territorio. ¿Qué es esto? Cuando un proyecto llega a FIARE pasa un doble filtro para que pueda ser financiado. Uno, la viabilidad económica, financiera, lógica, que pasa en cualquier entidad bancaria, pero en nuestro caso antes pasa una evaluación ético-social, que consiste en ver qué entidad es la que me pide dinero y para qué proyecto me pide dinero. Si no tienes el visto bueno en esas dos cosas, pues ya está, estás eliminado, ¿vale? ¿Quién hace esa evaluación ético-social? Pues personas como podríamos ser nosotros o alguno de vosotros si algún día. Una persona del territorio, que desde su territorio, en su organización en la que participe, con un poquito de formación complementaria que se le da, pues aplica el sentido común y los criterios éticos y dice, esto es inviable, no es financiable por nosotros. En base a todo esto lo argumenta y ya está. No lo decide el director general, que no tenemos, pero si lo tuviéramos, no lo decide, ni lo decide el personal asalariado, operativo del banco. Ellos no deciden eso, lo decidimos los socios, las bases. Fomentamos la transparencia. No sé si alguno ha tenido curiosidad de entrar alguna vez en la página web de FIARE. Hay un listado. Al principio se actualizaba con mucha periodicidad, ahora lo estamos haciendo solo a año pasado. Todos los proyectos financiados, todos. ¿Para qué entidad, para qué proyecto, qué cantidad y en qué fecha? Información pública en la web. No digo solo para los socios, para cualquiera. Está publicada en Internet. Y por último, una pequeña contribución, ¿no? Hay una estructura profesional muy pequeñita, pero está fijada un ratio salarial de 3:1. Puede parecer mucho y a lo mejor a algunos nos parece ya mucho, pero os invito a que comparéis con cualquier otra entidad que diga de sí misma que es ética. ¿Qué diferencia hay entre el que más cobra y el que menos? No sé si alguno bajará de 20, no lo sé. Nosotros estamos en 3:1. Y esta ya sí, de verdad es la última, no os engaño más. ¿Qué podéis hacer? La voy a buscar. Uf, qué lío de presentaciones, perdonad.
aquí. Bueno, todo lo que me habéis contado es muy bien, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues como somos una cooperativa de crédito, en este momento lo que más necesitamos es apoyo de ese tipo. Socios, gente que suscriba capital social de la cooperativa. Tenemos un mínimo de 300 euros, a partir de ahí lo que se quiera. Pero también somos un banco, una entidad financiera, entonces, independientemente del anterior, quien quiera, pues puede ser cliente. Cliente de ahorro, o solicitar préstamos, si entra dentro de nuestros criterios que has intentado esbozar antes un poco por encima, ¿no? Una pregunta que seguro que saldrá. A día de hoy todavía no tenemos la posibilidad de ofrecer cuentas corrientes para personas. Sí para entidades, pero no para personas. Hoy todavía. Esperamos que esto cambie cuanto antes. Los primeros que lo queremos somos nosotros, ¿vale? Pero a día de hoy estamos así. Y por último, como hemos hablado de estructura social, independientemente de que seas o no seas socio, de que seas o no seas cliente, si quieres participar en la estructura de grupos y toda la estructura social, también lo puedes hacer. Hombre, lógicamente, cargos de responsabilidad, pues como es coherente, se te pedirá que seas socio, por lo menos, claro. Pero bueno, supongo que eso es normal. Pues por nuestra parte, no sé si tenemos algo más. Hemos terminado y tenéis la palabra vosotros. Gracias por vuestra atención.